¿Conoces el origen del Día de Acción de Gracias? En este vídeo te vamos a contar curiosidades y, por supuesto, los platos típicos en torno a este día. También te daremos un gran consejo para que te dure más la comida que sobre, ya que este día se cocina mucho. No te lo pierdas. Hola cocinacas, ¿cómo estás? El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos y el segundo lunes de octubre en Canadá. Su origen es muy controvertido. Se cree que en noviembre de 1621, cuando unos colonos compartieron comida con los nativos americanos, celebraron la primera cosecha exitosa de maíz, porque gracias a la ayuda de los nativos, los colonos pudieron sobrevivir y esa noche es conmemorada como un acto de agradecimiento y concordia. Esta celebración se expandió a otras colonias de la costa oeste de Norteamérica. En 1789, el primer presidente de Estados Unidos, ni más ni menos, decretó la proclamación del Día de Acción de Gracias para agradecer el fin de la Guerra de la Independencia con Reino Unido. Más tarde, en 1863, Abraham Lincoln declaró oficialmente el último jueves de noviembre el Día de Acción de Gracias y finalmente, en 1941, Roosevelt cambió la fecha actual, que es el cuarto jueves de noviembre. Las familias de Estados Unidos ven este día como su gran celebración propia y familiar en su país. No se sabe qué alimentos usaron allá por 1621, pero hoy día lo más tradicional es el pavo asado. El pavo asado puede hacerse con relleno. Este relleno suele ser de pan y hierbas principalmente. Hay gente que cocina el relleno aparte para luego servirlo junto al pavo. Otra forma es la tradicional, que consiste en meter los ingredientes en el pavo y que se cocinen dentro mientras lo asamos. También se suele acompañar con la típica salsa de arándanos rojos. Tras el plato principal, le siguen muchas guarniciones. Estas se basan en judías verdes, calabaza y boniato. No nos olvidemos del puré de patata que marina también con gravy, la salsa hecha a partir de los jugos del pavo. Llegamos con esto a la parte dulce, los postres. Los más típicos son las tartas estilo pie o pasteles donde triunfan los de calabaza, batata, manzana, chocolate, sin olvidarnos de todas las posibilidades y variaciones que se puedan hacer. Esta cena, con tanta cantidad de platos, acaba siendo muy larga. Muchas familias empiezan por la tarde para acabar a una hora prudente. Además, no es raro que sobre mucha comida, así que durante los días siguientes solo comen restos. En este caso, una buena conservación es fundamental. Lo mejor es mantener calientes los platos durante la comida, al acabar, enfriarlos lo antes posible para guardarlos en la nevera o refrigerador. Esto puede marcar la diferencia. ¿Qué diferencia? La diferencia entre que no duren ni un día porque se han estropeado o que aguanten 4 o 5 días perfectamente. Imagina que tras una fabulosa noche en familia todavía queda pavo. Esa va a ser tu comida. Te tomas el pavo con salsa y puré de patatas, que también han sobrado. Pero a las pocas horas empiezan los retortijones. Ese no es un buen final, ¿verdad? Lo puedes evitar. ¿Cómo? Llevando lo antes posible el pavo al refrigerador. Si todavía el pavo está caliente, puedes separarlo en porciones o meterlo en tuppers. Al separarlo conseguirás que se enfríe antes. Y si hace mucho frío fuera, los tapas bien y los dejas en la ventana unos minutos. Al poco tiempo vuelves a por ellos y estarán listos para meterlos en la nevera sin problema de ningún tipo. Si metes la comida muy caliente en el refrigerador, el resto de la comida se calentará y corre el riesgo de estropearse. Este consejo también lo puedes aplicar a otras recetas en las que cocines con mucha cantidad y vaya a sobrar comida para más días. Ah, y de regalo, antes de que acabe el vídeo, te vamos a contar algunas curiosidades y datos sobre este día. Ya sabes, la información es poder. Tras este día, se dice que comienza oficialmente la temporada de Navidad, al menos en Estados Unidos. El viernes que sigue al jueves de Acción de Gracias es conocido como Black Friday o Viernes Negro. Este viernes las tiendas hacen la mayoría de rebajas y todo se abarrota de compradores buscando las mejores gangas. Se llama Black Friday porque las tiendas pasan de tener sus números en rojo a negro. Curioso, ¿verdad? ¿Sabías que con los años el tamaño del pavo ha ido aumentando? En los años 60, el peso medio del pavo era de 7 kilos y actualmente ronda casi los 13 kilos, casi el doble. Bueno, cocinacas, hasta aquí el vídeo de hoy sobre Acción de Gracias. Esperamos que hayáis aprendido un poquito más sobre este día, que os haya gustado y si tenéis alguna duda o sugerencia, dejadla en los comentarios. También os animemos a que nos contéis si celebráis este día y qué receta es vuestra favorita. Si te ha gustado, comparte este vídeo, danos tu like y si eres nuevo en el canal, suscríbete, porque cada viernes publicamos un menú semanal con todas las recetas recomendadas por nuestro nutricionista y todas elaboradas con vídeo, para que no te pierdas ni una. ¡Chao, cocinacas!